Bien, buenas noches. Nuevamente aquí con el tema muy relacionado a los modelos de intervención psicopedagógica. Ahora vamos a ver directamente un ejemplo, es decir, cómo yo de manera general voy a elaborar mis materiales de trabajo. Vamos a verlo desde esa posición, viendo un ejemplo fehaciente de cómo empezar a crear este proceso de intervención psicopedagógica, y que al decir psicopedagógica muy relacionantemente también tiene que ver con lo social. Luego entonces nosotros deberemos tener la capacidad de manejar nuestros propios materiales de trabajo, es decir, todas aquellas herramientas que ocuparé en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Luego entonces vamos a ver de manera general la forma de proceder. Es decir, cuando yo te hablo de que, a ver, aplícame un proyecto de intervención psicoeducativa o psicopedagógica, perdón, tendremos que diseñar o trabajar ciertos instrumentos que nos van a servir para la recogida de datos. Y vamos a avanzar en lo particular. Sería lo siguiente. ¿Cuáles serían, para empezar, los criterios que persigue la planificación de la intervención psicopedagógica? Vamos a verlo en cómo planificar quiere decir, vamos a prepararnos para aplicarla, ¿no? Esta acción del psicopedagogo, por su naturaleza, tiende a contextualizarse en lo individual del sujeto que presenta problemas. Sin embargo, la incorporación de este profesional a la vida escolar ha venido a una tendencia estandarizada de respuestas frente a las dificultades de aprendizaje. Es decir, cada vez más se ven más involucrados los psicopedagogos u orientadores en las instituciones en relación a la respuesta que debemos tener ante una situación problemática. Es por ello que trabajaremos y profundizaremos en estas herramientas que te permiten planear una intervención desde las necesidades individuales de cada estudiante, reconociendo una diversidad, ¿no? Luego entonces, frente a esta adversidad, lo menciona Enad Now 2006, sugiere una intervención de carácter globalizadora. Si bien es cierto que los modelos muestran ambientes de trabajo, ambientes de acción o aquellos focos de atención que debamos atender, como ya lo vimos en la clase pasada, aquí ya nos sugiere este autor que lo hagamos de manera global, donde estos factores como el contexto, el desarrollo potencial de habilidades, destrezas, comunidad, detección preventiva y otros estén en la primera línea de acción psicopedagógica, como líneas generales que facilitan la tarea de contextualizar la mediación, sobre todo cuando se trata del espacio escolar. El propio término psicopedagogía, ¿sí?, ¿a qué hace alusión? No hace alusión a el planteamiento curricular, esa es otra historia. En una lectura recuerdo que el dato nos estaba haciendo referencia a eso, por lo que yo no estuve así como muy de acuerdo. Sin embargo, ya revisando otros autores, ¿sí?, nos mencionan entonces nuestras líneas de acción, y lo menciona ahí, tienen que ver con el comportamiento. Punto. ¿Por qué? Porque es psicopedagogía de lo social. Entonces, se van a basar en líneas de desarrollo de habilidades, destrezas, comunidad, detección preventiva y otros. En esta primera línea de acción, ¿sí?, tendremos que revisar esa parte con esa intervención. Luego entonces tiene relación 100% con situaciones, yo lo llamo psicosociales, porque aquí pues no estamos hablando del proceso educativo, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Luego entonces el espacio escolar juega un rol de manera muy determinante. Tiene elementos que se pueden analizar de manera colectiva, como son las organizaciones o el trabajo organizado. Estos elementos deben ser analizados desde una perspectiva individualizada. Por lo tanto, parte de esta planeación de la intervención psicopedagógica debe dar respuesta a las necesidades colectivas e individuales. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuáles son los criterios que debemos perseguir
dentro de una intervención psicopedagógica. Número 1. La transversalidad en la vida escolar y la adaptabilidad a los individuos, etapas y necesidades. ¿Sí? Seguimos en lo social. El individuo es valorado en sí mismo y en su propio contexto. Seguimos en el aspecto social, vamos palomeando. El programa de intervención psicopedagógica involucra a toda la comunidad escolar y a cada uno de los individuos. Seguimos en lo social. Coordinación y cooperación entre los actores escolares. Seguimos en lo social. Trabajo en conjunto entre el psicopedagogo y los docentes. Al intervenir el psicopedagogo, pues son factores sociales, 100%, ¿no? Y bueno, esos son nuestros criterios para avanzar respecto a la planificación de la intervención, y para que ésta responda a unas necesidades individuales y colectivas debemos de cuidar diversas propuestas, ¿no? Este es el esquema o plan de trabajo que pudiéramos mencionar al momento de querer crear una propuesta de intervención. De manera general, este sería nuestro panorama, este sería nuestro croquis, nuestro plan de trabajo, las áreas que vamos a invadir o a desarrollar, comenzando por el proceso de evaluación. Primero tenemos que hacer un proceso de evaluación para definir, extraer cuáles son las problemáticas principales. Vamos a valorar y a diagnosticar este resultado. Asimismo, diseñaré una propuesta de intervención. ¿De qué se compone esta propuesta de intervención? De manera organizativa, modalidad de escolaridad, necesidades educativas especiales y recursos. En el aspecto curricular, si es que hay relación, la intervención psicopedagógica incluye también aspectos curriculares, pero hay líneas de trabajo que nos permiten también incluir a este aspecto. Entonces, aquí adaptaciones y programas específicos. Si vemos el aspecto curricular, no nos está diciendo los contenidos curriculares, nos está diciendo cómo adapto situaciones curriculares para un tipo de alumno. Programas específicos, es decir, del programa yo voy a especificar qué conocimientos y cómo se los voy a dar a este alumno de capacidades distintas. La orientación y consenso, asesoramiento en general, orientación y consenso del alumnado. Ya una vez que tengo esta propuesta de intervención de manera global, como lo dice, ejecución y desarrollo de programas y finalmente valoración y seguimiento. Es un plan muy padre, me gustó. Aquí lo vamos a ver ahora sí, porque me va a decir, bueno, ves que ya sé cómo está el modelo y suena bien padre, ahora sí lo vamos a ejecutar. Esta propuesta de intervención considera completamente el proceso escolar, intentando neutralizar elementos negativos del principio pedagógico, que es realizar ajustes organizacionales y curriculares para brindar la ayuda según las necesidades del estudiante. En consecuencia, esta intervención no responde a un estándar, sino que se van adecuando a la diversidad y las necesidades de los sujetos. Muy buena acepción, tiene toda la razón. Ahora, el tema propiamente se dedica o se dice que necesitamos saber cómo crear, cómo contemplar ciertos instrumentos. Entonces, la adecuación de la intervención psicopedagógica, ¿en qué sentido podría trabajarse o dónde la voy a aplicar si es que hay la necesidad de esta adecuación? Esta intervención psicopedagógica incluye el contexto escolar y contexto familiar. Seguimos con la idea psicosocial, ¿sí?, y psicopedagógica. Es decir, aunque a lo mejor temáticamente lo vimos separado, en el desarrollo, en el andamiaje que tiene este alumno, se vuelve necesario analizar ambos contextos, pero estamos hablando contexto, ¿sí? No estamos hablando directamente de que vamos a estudiar directamente un resultado académico, un resultado de una evaluación académica. No, ¿sale? Es un proyecto de intervención social. Por eso los dos conceptos en la clase pasada nos decía socio-educativo. ¿Qué quiere decir?
que socioeducativamente trazaremos actividades para construir el concepto general de educación. Y entendemos que dentro de este concepto hay muchas situaciones, ¿no? Por ejemplo, la correcta planeación, la sistematización de actividades para lograr o desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo lo veo así, yo veo ese concepto. Luego entonces el estudiantado, desarrollo evolutivo, necesidades educativas, ejecución y desarrollo de programas. En ese sentido voy a fluir para hacer una adecuación. Cuando yo hablo de intervención psicopedagógica, voy a hacer una adecuación, no al proceso educativo como tal, sino al factor problemático psicopedagógicamente, psicosocialmente, que le está causando la problemática a este alumno, por lo que yo tengo que hacer mi adecuación. En lo académico, acuérdense, son adecuaciones curriculares. Aquí es otra situación. Aclaro la división o el sentido estricto de los conceptos. Luego entonces, ahora sí, material como punto número 2, material en la intervención psicopedagógica, herramientas para el acompañamiento psicopedagógico. Como ya hemos hablado, dentro de esta línea de trabajo, entre muchos criterios, ha de considerarse que a la hora de planificar y seleccionar el material está la especificación del área de estudio, en la que es necesaria la mediación de manera directa o indirecta. Por directas entendemos aquellas asignaturas, ramos o ámbitos que la dificultad que se presenta nos permite su desarrollo, a diferencia de las indirectas, que se edifican como complementarias, como apoyo a las áreas directas. Es decir, son mis líneas de acción, indirectas, directas. Las características de esta población en la que se aplicará o se utilizarán estos materiales deben ser consideradas y analizadas, dado que ello determinará de alguna manera la elección del material. Y hemos trabajado de diversas posturas en relación al desarrollo humano y las etapas etarias, dice hay etapas, ¿no? Etarias, como condicionante en la elección de juegos y juguetes, lo que facilitará esta etapa. ¿A qué se refiere? Una situación directa no permite un avance del alumnado, es decir, por alguna razón el alumnado no está avanzando, indirectamente no está teniendo un resultado académico, pero eso no se debe a que el docente no sepa intervenir, no sepa su trabajo. Se refiere que indirectamente hay una situación que no tiene que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino tiene que ver con lo social, un comportamiento, una separación familiar, una situación económica. Es una situación indirecta. No sé si nos vayamos entendiendo. Cuando ya hay una situación directa, como lo dice ahí, quiere decir que ya tenemos detectado, ejemplo, ¿no? Ejemplo de muchas situaciones. Un TDAH, un déficit de atención con hiperactividad. Ahí es un factor directo que está afectando al proceso de enseñanza-aprendizaje. Porque ya lo vi, porque lo estudié, porque a lo mejor hasta medicina está tomando. Entonces, a eso me refiero con líneas de acción directas e indirectas. Vaya, el material yo no lo diseñé, pero tengo la capacidad de analizarlo y decir por qué lo están considerando. Luego entonces, incluso hablamos de juegos y juguetes para facilitar el desarrollo o la aplicación de materiales. Luego entonces, esta tarea de mediador sería entonces explicar el uso que se ha planificado para el material sin desvalorizar las ideas que han surgido en el periodo exploratorio. Para ello es importante que el psicopedagogo tenga la absoluta claridad de los objetivos pedagógicos y los objetivos psicopedagógicos propuestos, lo que debe tener una fuerte coherencia y relación entre ellos. ¿Sale? Ahí estamos con la unión socioeducativa, estamos en ambos hemisferios. Conclusión: al terminar veremos cómo podemos trabajar los materiales. Más abajo está
recorremos este material que también les voy a hacer llegar. Está fabuloso, está muy complaciente a la vista del lector y del buen psicopedagogo, del buen maestro en formación, en fundamentos de didáctica, de intervención, incluso, ¿no?, las asignaturas de acción educativa. Y bueno, nos vamos a ir directamente a esta parte. La idea general de este modelo, de esta asignatura, de esta modalidad de trabajo, es crear la conciencia que nosotros partimos desde un concepto llamado proyecto. El proyecto será mi plan de acción, será como yo beneficio desde lo individual hasta lo general a una comunidad de alumnos, a una institución, a una sociedad, porque también hay factores que me permiten socialmente seleccionarlos y verificar qué consecuencias está teniendo dentro de esta sociedad. Asimismo debo decir, selección, nos vamos a referir sobre solo los elementos que necesitamos. Los criterios de selección pueden ser muchos, pero en el aspecto o el sentido estricto de la palabra, debo de seleccionar. No puedo medir algo que está fuera de mis posibilidades analizar. Por lo tanto, debemos de ser selectivos. Asimismo, debemos de tener evaluación de mi propio accionar, instancia en la que se pretende conocer la situación del manejo y conocimiento de un elemento particular. Yo evalúo el resultado de mi observancia, además que tengo ciertos criterios de selección que me van a ayudar a hacer esta labor. Pero bueno, vamos a ver lo siguiente. Proyecto, generalmente proyecto de intervención psicopedagógica. Vamos a ver un esquema o plan de cualquier trabajo que a veces como prueba antes de darle la definitiva. Por lo tanto, vemos estos factores que configuran un proyecto de manera directa, que lo estamos viendo en pantalla. No te preocupes, te voy a pasar el material. Esos factores responden a las preguntas ¿qué?, ¿por qué?, ¿para qué? Y ¿cómo? Principalmente aterrizo mi proyecto con estas preguntas: ¿qué?, ¿por qué?, ¿para qué? Y ¿cómo? Todos esos componentes hacen referencia a estas preguntas. Fíjate bien, en este cuadro nos dice ¿qué? Si quiere hacer naturaleza del proyecto. ¿Por qué? Si quiere hacer el origen y fundamentación. ¿Para qué? Objetivos y propósitos. ¿Cuándo? Las metas. ¿Dónde? Localización física y cobertura especial. ¿Cómo? Actividades y tareas, metodología. ¿Cuándo? Calendarización o cronograma. ¿A quiénes? Destinatarios o beneficiarios, en este caso alumnos. ¿Quiénes? Mis recursos humanos. ¿Con qué? Recursos materiales y recursos financieros. Tú relacionas estas preguntas con los procesos o etapas que sostiene mi proyecto de investigación educativa. Perfecto, me gustó esta información. ¿Cómo te define? ¿Con qué puedes iniciar? ¿Y cómo lo relacionas a las etapas de nuestro proyecto? Ojalá y tengas la oportunidad de revisar, si no el video, pues bueno, el cuadro, ¿no? Estas características del proyecto de intervención, según otro autor, ¿sí?, serían las siguientes. Acciones planeadas tienen una duración determinada, lo que es especificada en el proyecto. Hay unos recursos humanos, técnicos, financieros, materiales y de infraestructura. Los productos alcanzados deben tener coherencia en los objetivos del proyecto, ya sea inicial, diseño y conceptualización. Se debe determinar los mecanismos de retroalimentación técnica. El cronograma debe ser claro, estar disponible para todos los involucrados, los tiempos y metas y finales. No me gustó, la verdad me gusta más sin estar comparando, me gusta más Cabrera, señor Cabrera arriba, me permite tener una situación de análisis, ¿sale? Bien, seguimos con el avance. Por otra parte, cuando pretendamos que existamos o que debemos de tener un orden para iniciar nuestro proyecto, debemos de sentarnos con todos los colaboradores y vamos a hacer lo siguiente: sistematizar mi proyecto de intervención. Debo de hacer un diagnóstico de mis necesidades, determinar qué áreas voy a actuar, qué intervenir,
Todas estas necesidades las voy a ver, las voy a revisar. A lo mejor de 20, con mi capacidad de análisis las reduzco a 10. O incluso a 5. O incluso a 2. ¿A qué me refiero? Si voy haciendo una tipo separación o selección de lo que yo estoy evaluando y diciendo, a ver, creo que el problema no va en 20 situaciones, el problema es meramente de 2. Tengo que tener esa capacidad, por eso somos, digo, a lo mejor en la extensión de la palabra maestros en una situación educativa, pero el psicopedagogo tiene más intervención e injerencia en ese sentido. Objetivos de la intervención: plantearse dónde se quiere llegar para no cansar mi recurso humano. Contenido de la intervención: determinar los temas que voy a abordar para no extenderme. Contexto de desarrollo: conocer analíticamente la realidad a intervenir. ¿Dónde voy a ir? ¿Cuál es la realidad que voy a observar? Una escuela, una institución, una sociedad, un grupo de personas, etcétera. Destinatarios de la intervención: sobre quiénes voy a realizar la intervención. Funciones de la intervención: determina para qué se realiza la intervención. Agentes de la intervención: determinar los actores y sus dimensiones de acción. Y finalmente, evaluación de la intervención: determinar el proceso de retroalimentación más adecuado. Entonces ya tenemos nuestra visión, tenemos nuestro sistema, y que es escalar desde el 1 hasta el 8. Luego entonces, el cuadro número 4 consiste en que una buena formulación del proyecto debe considerar al menos los siguientes apartados. Fundamentación: motivos por los que se sustenta la necesidad de una intervención. Si te das cuenta, aquí ya empezamos con la estructura. Ya hace un momento que te comenta nuestro plan de acción sistemático, pero ya volcándolo a un sistema desarrollado, o que ya lo empezamos a darle forma, necesitamos una fundamentación, o lo que es lo mismo, justificación, ¿no? Motivos que sustentan la necesidad de la intervención. Finalidad: contribución de los objetivos propuestos. Objetivos: lo que se espera del proyecto una vez finalizado. Beneficios directos e indirectos: sujetos que se verán influenciados por el proyecto. Actividades: acciones que permitan generar los productos esperados. Gastos: los recursos de diversa naturaleza que permiten implementar el proyecto. Responsables: sujetos responsables del proyecto en diversos niveles. Modalidades de operación, implementación y ejecución del proyecto. Calendario: los tiempos con que se cuenta para el proyecto. Y prerequisitos: factores externos que facilitan o dificultan el desarrollo del proyecto. En relación a la explicación, con las etapas que tú viste, por ejemplo, en el modelo de programas, en el otro, los 3 o 4 que analizamos, tiene relación con estas etapas. Estas etapas yo las veo más prácticas. Sin embargo, la explicación teórica que nos dieron esas corrientes nos propusieron unas etapas. ¿Qué quiere decir? Mientras yo cumpla con mi sistema de trabajo, con mi plan de acción, con los requisitos que debe de cumplir el proyecto, no pasa nada. Esto ya es más práctico. Por eso te decía, una situación es la teoría, suena bonito, está interesante, pero ahora a la hora de ejecutar tenemos que tomar otra determinación, ¿no? Y bueno, definitivamente pasamos a la siguiente etapa para no extendernos. Diseño y selección del material psicopedagógico. Ya tenemos nuestro sistema de acción, ya tenemos mis etapas, ya sé qué voy a hacer. Esta planeación hace referencia a que es una tarea que no solo involucra profesionalmente desde conocimientos teóricos, lo que te acabo de decir, sino lo culmina a poner en juego sus conocimientos prácticos. Eso les toca a ustedes. Eso así, en los procesos vinculados a los materiales concretos, el psicopedagogo debe poner manos a la obra en cuanto a la selección y algunas veces hasta la construcción de estos. Este diseño convoca diversos ámbitos del psicopedagogo: sentido artístico, creativo, que se enriquece desde los procesos activos, sociales, sensoriales, emocionales, de la apropiación del mundo del niño, pero también del propio profesional. Es decir, este agente, este actor, deberá tener el gusto, preferencialmente el gusto, la creatividad, ¿sí?, la proactividad de una mejora, de construir una mejora, ¿no?
Diseño y selección de estos materiales según los criterios. Diseñar y seleccionar un material concreto que se utilizará en esta intervención psicopedagógica es una tarea ardua, requiere conocimientos, yo lo digo, conocimientos técnicos como prácticos, ¿no? Entre estos conocimientos teóricos está el de conocer las etapas del desarrollo integral de los niños y del adolescente. Es una situación previa que tú debes de conocer cómo aprenden los niños y los adolescentes, ¿no? Eso ya te corresponde a ti. En los segundos, o los conocimientos prácticos, la capacidad de conocer materiales, manipularlos, saber de sus atributos pedagógicos y en su caso de entretención. Para lograr este objetivo necesitamos asumir entonces que este proceso de selección del material sea concreto, ¿vale? Selección del material según el criterio edad. El factor edad relacionado con el alumno, obviamente. Descripción del desarrollo integral del alumno es un proceso dinámico, constante y de carácter individual. En general, la exploración de estos estudios ha dado como resultado periodos divididos por edad, desarrollo, cuyo inicio y término responden a hitos de diversa naturaleza. Para ahondar en el tema recurrir a la unidad 1. Bueno, esto es un compendio concreto. Material concreto. La elección del material debe de responder a las posibilidades de la interacción del estudiante con el lenguaje, es decir, que el objeto sea capaz de poner obstáculos cognitivos que sean potencialmente salvables según su edad. Por otra parte, se debe poner especial cuidado en las características del material como apoyo a la superación de la dificultad a tratar. Ejemplo, aquí vamos. A contar de los 10 años aproximadamente, niñas y niños comienzan a experimentar cambios importantes en su desarrollo físico, psicológico, emocional y biológico. En este periodo, la transición de la niñez a la adolescencia, una de las principales preocupaciones es centrarse en modelos de adultos. Los padres siguen siendo la referencia, sin embargo, la relación con sus amigos y su implicación con el grupo crece. En esta interacción se comienza a construir su identidad. Le atraen especialmente los juegos, juguetes creativos en los que pueda dar rienda suelta a su originalidad. Entre ellos están los juegos que estimulan la creatividad, como de modelado de la construcción de mesa, resolución de conflictos, etc. Selección del material según el criterio objetivo psicopedagógico. Descripción: el desarrollo integral del ser humano en un proceso dinámico, constante y de carácter individual. Sin embargo, sus estudios según Piaget, Skinner, Bandura, existen segmentos estadios en lo que es posible establecer criterios o estándares en el desarrollo. Material concreto sería: la elección del material deberá responder a las posibilidades de interacción con el estudiante y el juguete, es decir, que sea capaz de poner obstáculos cognitivos que sean potencialmente salvables. Por otra parte, se debe poner especial cuidado en las características del material como apoyo, ayuda a la superación de la dificultad que se presenta. Ejemplo: construcción de mandalas. ¿Quién no conoce un mandala, no? Número 1, potencian la concentración y favorecen la estimulación cerebral. Ayuda a familiarizarse con la geometría y otros símbolos mientras se disfruta. Potencian la flexibilidad del pensamiento, reafirman las habilidades de disciplina, exactitud y precisión. Favorecen la concentración, autoestima y la autoimagen positiva. Fomentan la iniciativa personal y estimulan la imaginación, favoreciendo la libre expresión. A través del dibujo, el uso del color y diferentes técnicas plásticas, el niño expresa su mundo interior, pensamientos, ideas, estados de ánimo, etc. Desde los primeros garabatos a las creaciones artísticas más abstractas y elaboradas, van a desarrollar su psicomotricidad y confirmando la estrecha relación con su desarrollo integral. Y finalmente desarrolla un tono muscular del antebrazo, facilitando el proceso de escritura, ¿no? Cuadro número 7, selección del material respecto al género. El género se trata de un conjunto de ideas, representaciones prácticas y prescripciones sociales de una cultura desarrollada desde la diferencia anatómica entre mujeres y hombres, desde la diferencia de hombres y mujeres, para simbolizar y construir socialmente lo que es propio de los hombres y propio de las mujeres. Material concreto: en relación a partir de los 10 años se comienza a hacerse notoria la diferencia entre niños y niñas en relación con sus preferencias en juegos.
en busca de actividades de mayor actividad y competitividad. A diferencia de ellas, buscan juegos más sedentarios y que relacionen con fuerte énfasis en las características propias del género, maquillaje, bisutería, etc. Ejemplo, juegos de dardos. En general es un juego vinculado al género masculino, tiene un componente de competitividad y de movilidad. Desarrolla en términos motrices la tonalidad de la extremidad superior, equilibrio, lateralidad y relación de los factores emocionales. Hay un interesante desarrollo de la autoestima, autosuperación de las propias limitantes. Juego de baile, colabora en el desarrollo del ritmo y los factores emocionales como la autoestima. Estos son criterios que el psicopedagogo puede realizar seleccionando un material con el que trabajará este estudiante. Esto puede tener relación a todo mi proyecto, con mi recogida de datos, con mi análisis de mis datos, ya no solo con la entrevista como lo maneja la explicación de los modelos, sino que estamos trabajando propiamente con materiales que psicológicamente en una escala de evaluación deberé convertir este material que estoy aplicando a una valoración psicopedagógica, pero determinantemente numérica, porque acordamos que los números nos permiten hacer análisis estadísticos, por lo que quien no ha pasado una prueba para ingresar a una empresa, si tú nada más contestas las opciones y dices, bueno, pues ya me hicieron la evaluación, a ver qué resulta. Ellos convierten tus pruebas para la admisión en los trabajos y las convierten en numéricas y después tienen ciertos criterios. Al tener o al ver estos criterios dicen, no, pues este amigo no está apto para este trabajo, porque no puede trabajar bajo presión, porque es muy alterado, ¿no? Y puede causar un problema, no sé, o es muy distraído. Si lo refieres psicológicamente, tu accionar, tu forma de comportarte, en una empresa donde el estrés está al 1000%, olvídate que puedas trabajar. Así es el proceso también aquí. Ajá. Entonces, en esta etapa final de evaluación inicial, la vida escolar presenta un sinnúmero de desafíos en este nicho del trabajo el psicopedagogo, y para ello es necesario recoger información pertinente para brindar el apoyo necesario a quienes lo requieran. En este sentido, el Ministerio de Educación determina que la evaluación de la dimensión psicopedagógica y curricular tiene como propósito recoger información y precisar aspectos relevantes vinculados con el aprendizaje y el desarrollo social del estudiante, identificando los progresos y logros del estudiante en los aprendizajes esperados según el nivel educativo que cursa, sus recursos, necesidades y los apoyos que requieren su aprendizaje. Además, formulando esta evaluación nos brinda la posibilidad de ser aplicado en una etapa diagnóstica y de proceso. Es decir, tanto en el diagnóstico como en el proceso nos serviría hacer esta evaluación, lo que permite un acercamiento directo y bajo la misma lupa del camino por el que se está transitando o está transitando el estudiante. Concurre de 4 secciones: identificación del estudiante, datos personales, trayectoria escolar, situación escolar actual, desarrollo escolar y social del estudiante, habilidades comunicativas, sociales y afectividad, motricidad y cuidado de sí mismo, aproximación del aprendizaje, habilidades cognitivas, capacidades sensopercitivas, lectura y escritura, además de matemáticas. La tercera etapa es subsectores que destaca y en las que precisa o presenta dificultades, estrategias de apoyo utilizadas, apoyos adicionales, pauta de observación al estudiante en el ambiente escolar, antecedentes académicos, sociales y comunicativos. En relación a este proceso evaluativo, por lo que debe pasar el estudiante, ha dejado atrás la idea de clasificar por posicionarse con los siguientes objetivos: obtención de una información de los factores intervinientes en la enseñanza, analizar la conducta del estudiante, establecer medidas que le brinden apoyo, establecer recursos en los que se realizará la intervención y garantizar la ayuda y el apoyo adecuado del estudiante. En relación a estos enfoques, la evaluación psicopedagógica, según Álvarez, estará determinada por 4: evaluación psicotécnico, evaluación conductual, evaluación potencial del aprendizaje y evaluación del diagnóstico pedagógico, por el cual decidirse dependerá de una serie de factores que el propio profesional deberá de respetar y de despejar, ¿no? Y bueno, con esta explicación breve, concisa
vimos cómo aplican ciertos materiales para recabar información. ¿Cómo lo hacemos? Con las escalas estandarizadas o los tests que nosotros conocemos en el ambiente psicológico, psicopedagógico, ¿no? Esos son los materiales que nos permiten recoger datos. A lo mismo también pues una entrevista, dependiendo del modelo que yo trabaje. ¿Sí? Ahí debo de diferenciar si yo estoy con el análisis clínico o el modelo clínico, pues difícilmente a lo mejor me va a servir las mandalas, ¿no? O sea, ejemplo, tenemos que seleccionar nuestros materiales y este sería un ejemplo de cómo hacerlo. Muchas gracias.